Y como primera actividad de esta mañana tenemos nuestro panel Creación Literaria. Y con nosotros en el escenario tenemos un panel de expertos, grandes e importantes nombres. María Fernanda Heredia, escritora de Ecuador, nos acompaña. Celso Román, también escritor de Colombia. Albeiro Echavarría, escritor también de Colombia. Y como moderador del panel, Luis Fernando Afanador, periodista y crítico literario de la revista. Luis Fernando, en sus manos encomendamos este panel. Qué responsabilidad. Bueno, buenos días. Vamos a hablar de la creación literaria, un tema que me parece fascinante, con autores de literatura infantil y juvenil. Por los aplausos creo que no es necesario presentarlos, pero voy a dar algunos datos de quiénes son los autores que están con nosotros. Bueno, Celso Román, en su infancia soñó aventuras en la azotea de una casa donde se veían los ángeles tras las nubes y en una finca donde él y sus 8 hermanos jugaban a la selva. Tenían una casa en un árbol y un castillo a la orilla del amoroso río Calandaima. Después del colegio estudió medicina veterinaria por amor a los animales y bellas artes por amor a la escultura. Viajó a los Estados Unidos y vivió en Nueva York y en Iowa. Entre sus libros más conocidos están Los amigos del hombre, Las cosas de la casa, El imperio de las 5 lunas, por el cual le fue otorgado el premio latinoamericano Norma Fundalectura. Asimismo, su obra recibió los premios Netzahualcóyotl de México y José Martí de Costa Rica. Celso sigue por la vida soñando libros y educando ambientalmente con la Fundación Taller de la Tierra. En lo que leo ha publicado los libros Mi papá es mágico, El abuelito armadillo, La comadreja roba gallinas y Caballito de palo. María Fernanda Heredia, ella es de Quito, ecuatoriana, escritora, ilustradora y diseñadora gráfica ecuatoriana. Desde 1994 escribe e ilustra obras dirigidas a niños y jóvenes. En 5 ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Literatura Infantil. En 2003 recibió el Premio Latinoamericano Norma Fundalectura por su novela Amigos se escribe con H. En 2015 recibió el Premio A la orilla del viento por el cuento Los días raros, de autoría conjunta con Roger y Casa. Varios de sus libros constan en las listas de selección de White Raven, Banco del Libro de Venezuela, IBI, Fundalectura y 4 Gatos. Ha publicado más de 30 libros. Y finalmente Albeiro Echavarría, colombiano, nacido en Bello. Albeiro creció en Yarumal, nació en Bello, pero creció en Yarumal, pueblo del norte antioqueño, donde cultivó su amor por las letras, estudió periodismo en Bogotá y se dedicó a ese oficio durante varios años. En 2006 dejó su trabajo como director de un noticiero en Cali y se dedicó a escribir literatura para niños y jóvenes. Su primer libro fue Cristina, Zanahoria. Después vendrían El clan de la calle, Veracruz, editorial Norma, y Rosa, La mula caprichosa, Panamericana, finalista del premio SM Barco de Vapor. Su libro El centro del niño rey, SM, fue destacado como uno de los mejores libros infantiles y juveniles escogidos por el Banco del Libro de Venezuela en 2014. Otros de sus libros son Conspiración en Magastur, editorial Norma, El muchacho de la boina blanca, editorial Norma, Pegote, editorial Norma, Las pantuflas del presidente, ediciones B, El día que las vacas desaparecieron de la faz de la tierra, Panamericana. El fotógrafo de cristales es su primera obra publicada en Lo que leo.
Bueno, por lo que veo ustedes han pasado por todas las editoriales. Yo creo que hace mucho tiempo tomamos muy en serio la literatura infantil y juvenil, en el sentido de que no hay diferencias de categorías en como lo que llamamos la literatura y lo que llamamos literatura infantil y juvenil. Para mí esa diferencia se acabó o dejó de existir. En 1991 dirigíamos un programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá que llamaba Librovía, que hacíamos bibliotecas comunitarias, hicimos como 20 bibliotecas comunitarias en los barrios, pero a nosotros hacer como la selección de libros, yo me encontré con la literatura infantil y juvenil y, oh sorpresa, qué calidad de autores, qué calidad de textos, de libros, de ilustraciones. Y bueno, a los poco tiempo tuve un hijo y ya sabía qué comprarle, le compraba, pero ahora creo que le compraba más para mí que para mi hijo. O sea, yo soy un lector. En mis reseñas he comentado libros de literatura infantil y como vuelvo y como digo, no establezco categorías. Bueno, hay una novela muy bonita de Luis Sepúlveda que se llama el hombre que leía historias de amor, y tiene un subtítulo que dice una historia para niños de 8 a 88 años. Me encantó ese subtítulo porque eso era un poco lo que yo veía, ¿no? La literatura infantil juvenil la podemos leer todos y creo que esa es una de sus características. Sin embargo, yo a veces pensaba por ejemplo el Quijote, que a mí en el colegio no lo pude leer, y luego, pero de pronto lo leí a los 30 años. Cuando lo leí pensaba que ese era un libro que había que leer cuando uno fuera una persona madura, que no era un libro para niños. Entonces, ahí viene una primera pregunta que quisiera hacerles para, antes de entrar en los temas ya de cómo escriben, de cómo es su contacto con los lectores, como que definamos de qué hablamos cuando hablamos de la literatura infantil y juvenil. A pesar de eso, de que lo puede leer una persona de 8 a 88 años, hay ciertas historias, me parece a mí, no sé si estoy equivocado, que no son para niños y jóvenes, que tienen que tener algo. Hay algo específico que tiene la literatura que me gustaría saber. Entonces, mi primera pregunta era... Bueno, María Fernanda, ¿qué hay específico en la literatura infantil juvenil que no sea? Buenos días, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar acá, a la Fundación Santillana. Es un placer compartir además con amigos tan queridos, a quienes respeto y admiro tanto. Vamos a ver qué tiene de específico la literatura infantil que la diferencia de la literatura para adultos. Yo la verdad creo que nada. Creo que la buena literatura infantil es buena literatura, punto. Sí, es posible que cuando estamos hablando de escribir para niños, el escritor deba tomar ciertas precauciones, es decir, un uso del lenguaje que sea pertinente para una edad, quizá unas temáticas que puedan ser válidas para un niño de 5, 6, 7 años, pero eso no es lo que mueve a un escritor a la hora de enfrentarse al papel en blanco, no son esos límites. Lo que te mueve es hacer buena literatura, es crear una historia que cautive, que conmueva, que se quede en el alma del lector, que le diga algo que resuene hoy y también dentro de 10 años, dentro de 20 años. Que un día, cuando ese lector pueda hacer una referencia a un personaje, a un episodio, ojalá sea ese libro o esa historia el que aparezca ahí. Entonces yo creo que más allá de esos que para mí son detalles de forma, de construcción, el decir, un niño de 5 años requiere, qué sé yo, de una historia que sea más bien sucinta, de que tenga unos términos que no resulten demasiado complejos,
que lo ayuden, lo acerquen a la comprensión de la historia. Más allá de eso, yo creo que lo que nos mueve a los escritores, o lo que nos debería mover, es crear una obra de literatura de calidad, ¿no? Con mayúsculas, para lectores que son importantísimos. Los temas no importan para ti, es lo mismo, pero insinúas que en la forma, en el estilo, hay que tener cierto cuidado. Sí, sin duda, Luis Fernando, yo creo que, qué sé yo, no se me ocurriría, por ejemplo, proponer un libro para niños de 5 años, un libro que aborde un tema sobre, no sé, políticos. Quizá eso espontáneamente te diría, no, mira, no creo que vaya por ahí el interés de un lector. Pero en general, creo que hay algo irresistible para un lector de cualquier edad, y es una buena historia. Creo que todos sucumbimos ante una historia que nos tiene ahí clavados, cautivados. Y ese es nuestro trabajo. Por eso hacemos lo que hacemos. No creo que haya... Incluso esos temas que a veces pueden parecer la muerte, el divorcio, la violencia, creo que son temas que de hecho hay que abordarlos. Y con los niños, por supuesto. Hay que enfrentarlos, hay que ponerlos ahí, hay que dejar que eso penetre, que eso genere adentro una reflexión, un diálogo íntimo con el lector. Yo creo que hay que proponerlos. ¿Tú qué opinas, Celso? Bueno, primero que todo, muy buenos días y muy complacido y muy contento de estar aquí compartiendo con este auditorio tan maravilloso, y pues, por supuesto, mi gratitud a Santillana y a los organizadores de este maravilloso evento. Pues mira, yo pienso que en la literatura primero que todo estoy completamente de acuerdo con María Fernanda. No hay sino dos literaturas, la literatura buena y la literatura mala. A veces se piensa que para dirigirse a los niños hay que estar siempre con diminutivos y niñito, chiquito, papito. No, los niños pueden aprender a leer también, por ejemplo, los haikus de Matsuo Basho. El haiku es ese verso pequeñito que dice, por ejemplo, ¿qué es esa luz que brilla en el atardecer? ¿Una luciérnaga o un imperio que se extingue? Hay una cosa mágica ahí, o los poemas de García Lorca. Entonces, lo que ha sucedido tal vez es que a lo largo de la historia se fue creando como una especie de mito acerca de que lo que se le leía a los niños tenía su origen en los antiguos relatos que contaban alrededor del fuego los pueblos primitivos, que después se volvieron los cuentos populares. Y en eso hay muchos estudios de cómo los cuentos realmente lo que hacían era transmitirle a los más jóvenes de una comunidad unas formas de comportamiento que en el fondo, según un escritor que se llama Bruno Bettelheim, en su psicoanálisis de los cuentos de hadas, le dice al niño, le manda mensajes subliminales al niño que lo preparan para la vida. Le dicen, cuando tú naces eres el héroe de una aventura que se llama la vida. Vas a encontrar a lo largo del camino muchas dificultades, vas a encontrar quienes te ayuden y quienes sean los enemigos. Fíjense que eso le pasa a Luke Skywalker de la Guerra de las Galaxias, a Frodo, a Harry Potter, porque son héroes que tienen, digamos, esa estructura del que nace, tiene que pasar pruebas y después de perseverar en sí mismo, si logra triunfar, encuentra la felicidad. Entonces, pienso que la literatura en general está mandándonos mensajes, y en mensajes subliminales, pero con algo que hace que nuestro corazón vibre. Cuando un texto es una obra de arte, lo leen muchas personas y esas personas o se emocionan o suspiran o dicen, aquí hay algo maravilloso, sin saber qué es. Que es la otra cosa que nos va a acercar ahorita hacia el libro. Tiene que tener un mensaje específico y venderle al estudiante como si fuera un cliente un valor o alguna cosa. Pero pienso en eso, literatura buena o literatura mala, y a lo largo de la historia con muchísimas formas que, por supuesto, como decía también María Fernanda, no se puede poner a los niños a leer un texto de Sigmund Freud porque no tiene sentido tampoco para el adolescente, sino ya para el especialista. Entonces es eso, ¿no? O bueno o malo. Beiro. Creo que, buenos días a todos, muchas gracias por esta invitación tan especial. Me parece a mí que habría que partir primero de lo que es el escritor como tal.
Y siento que cuando uno escribe, nunca se pregunta si está escribiendo para un adulto, para un joven, sino que simplemente uno está escribiendo porque le nace escribir y porque tiene una historia en la cabeza que quiere hacerla, quiere desarrollarla, quiere contarla. Y entonces esas historias van llegando a uno y uno las asume con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque son las historias que yo quiero contar y que puedo contar. Tal vez me siento, no es que tampoco me ponga en el pellejo del niño tampoco, sino que siento que soy el escritor ahí, que tengo esa idea y la quiero contar con mucho entusiasmo. Entonces, no me importa pues en ese caso que la historia, digamos, sea para grandes o para niños. Siento que estoy escribiendo, ya estoy, digamos, escribiendo para niños y para jóvenes, pero también me preguntaba que, por ejemplo, yo fui un lector que no leía mucho para niños. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque digamos que había los textos que me acercaban a mí a la lectura eran los textos del colegio, la Celestina, temas que por ejemplo no me llegaban. Mi lectura realmente era la lectura que hacía por fuera. Entonces yo podría dividir entonces a los lectores entre esos que leen lo que está en el colegio, que es lo que antes nos pedían, y lo que nosotros leíamos por fuera, a Emilio Salgari, Alejandro Dumas, Walter Scott. Cierto que eso no nos lo pedían en la escuela, pero lo bueno de ahora es que digamos que los colegios se han aproximado no solamente a los clásicos, sino también a lo contemporáneo. Entonces los jóvenes, ustedes ahora digamos leen muchos temas contemporáneos y muchos temas difíciles a veces que antes no se leían en el colegio. Eso hace una aproximación mucho más realista también a la lectura, pero igual hace tenemos más gozo leyendo esos textos que llegan al colegio y nos aproximan y nos unen, hay como un lazo más cercano con las lecturas que hacemos por fuera. Yo, por ejemplo, veo que mi hija está leyendo cosas muy interesantes en el colegio y por fuera pues está leyendo sus sagas, sus historias diferentes que no se las piden en el colegio, pero que ya no están tan lejanas a veces de lo que se está leyendo en el mismo colegio. Entonces pienso que, bueno, por un lado, pues esa aproximación del escritor hacia esa sinceridad del lector con lo que escribe, con lo que quiere escribir, que no es que no puede escribir para adultos, sino que necesita escribir para jóvenes y para niños, porque así es, eso es lo que le pide su creatividad, ¿no? Y lo otro, pues esa aproximación que hay a partir del colegio y esa cercanía ya que hay con temas nuevos, con temas contemporáneos y un poquito no tan apegados ya a lo clásico. Estamos de acuerdo en que, digamos, los temas no es una limitación. La literatura infantil y juvenil se atreve o trata de esos temas que llamamos duros, ¿no? La muerte, la soledad, la violencia, el sexo, aborda ahí, y lo aborda de la misma manera que la literatura, entre comillas, más haciendo preguntas, tú decías, ¿no? Lo de los mensajes, que mandando mensajes, ¿no? Hay que hacer más preguntas que dar respuestas y que tirar líneas, ¿no? Como dicen. Sin embargo, me queda una inquietud. A veces uno piensa que el éxito de grandes autores como Roald Dahl es que lo que él hizo fue ponerse de parte de los niños, o sea, como ser cómplice de los niños. ¿Ustedes qué piensan de eso? O sea, dentro de ese mensaje que es ambiguo, que es preguntas, ¿sí habría que hacer eso? Ponerse de parte, de ser cómplice para seducir a ese lector infantil. Bueno, yo pienso que cuando uno escribe para los jóvenes está poniéndose en la piel de cuando uno era joven. Un poco antes de empezar este encuentro, yo decía que el auditorio que tenemos acá, estos maravillosos jóvenes, están en la edad en que uno se enamora y se enamora profundamente. Y cuando yo tenía la edad de ustedes, a mí me iba muy mal en el colegio, me iba mal en los deportes por mi defecto visual. Yo tengo estrabismo, tengo un ojo que mira la realidad y otro que mira la fantasía, y eso en los deportes era patético, eso era terrible. Y entonces, como en una especie de compensación de la vida, me volví un ratoncito de biblioteca y leía muchísimas cosas. Y cuando en la adolescencia uno se mira en el espejo, uno nunca está satisfecho con lo que es. Y dice, a mí quién me va a querer, yo con estos ojos torcidos me estoy quedando calvo desde chiquito, las orejas de para afuera, la nariz grandota, debilucho, porque además era un niño muy débil. Entonces fui encontrando que uno puede, en la literatura,
ir hallando, sobre todo en la poesía, una posibilidad de construirse como ser humano. Entonces, cuando uno escribe, por lo menos yo cuando escribo las cosas para jóvenes, que es, entre otras cosas, está ahí el libro que tú mencionaste, El Imperio de las 5 Lunas, que fue el premio iberoamericano de literatura juvenil, que ya es parte de una trilogía donde están Jaguar de Luz y Águila de Fuego, y en la última feria del libro se lanzó el Retorno de las Lunas. Entonces, la idea es pensar que uno ha vivido esas cosas y que uno está lleno de sueños y que uno de joven, cuando se enamora, quiere conquistar el mundo, quiere cambiar las cosas. Lo que sucede es que el tiempo va pasando y la dura realidad lo va metiendo a uno en el cerrojo, en la capa de cemento que decía Saint-Exupéry, que en la que caía el burócrata que se olvidaba de soñar y que cuando se daba cuenta estaba rodeado por una capa de cemento que no lo dejaba mover. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esa literatura? Que los jóvenes vivan. Los libros tienen que ser una invitación a disfrutar la vida, a enamorarse, a transformarlo. Y si logramos eso, seguramente tendremos en el futuro generaciones de jóvenes ya convertidos en hombres y mujeres que son capaces de tener un sentido crítico con respecto a su realidad. Entonces yo pienso que es una edad maravillosa la que ustedes están viviendo. Tienen que disfrutarla al máximo, y una de las formas de disfrutarla es la lectura, la literatura, y soñar con los libros. Para eso son, para soñar. ¿Te sientes cómplice? Por supuesto que me siento cómplice de todos los que se enamoran, y yo veo los sardinos de peinados estrambóticos y llenos de cosas que quieren ser diferentes, y más ahora que la moda es cortarse el pelo a los lados y dárselo grande aquí arriba. Yo estoy esperando que llegue la moda de pelo largo acá y poquito aquí arriba. Quedaría la moda. Bueno. Vamos a ver, con lo que dice Celso. ¿Qué piensas de los mensajes de la complicidad? A ver, cuando yo tengo que, si soy honesta, creo que no me pongo del lado del niño, del lado del joven a la hora que escribo. Mi trabajo siempre me ha obligado a ponerme del lado del adolescente que fui. Y me pasó un poco algo similar a lo de Celso. Yo fui una niña extremadamente enamoradiza. Eso no está mal. El rollo era que era muy enamoradiza y tímida y fea. No, a ver, cuando digo que era fea no quiero que se confundan. Me refiero a que era re fea, o sea, era fea en forma. Fea y enamoradiza, es una mezcla complicada. Entonces... Pero como dirían los jóvenes, te estás dando mucha garra, ¿o no? No exageres. No, fue una adolescencia complicada y siento que ahora llevo escribiendo muchos años para niños y para jóvenes y siento que le sigo hablando a esa adolescente que fui. El primer personaje que yo inventé, recuerdo, lo inventé sí por una necesidad, me inventé un novio. Yo pertenezco a la época en que no existía el WhatsApp, entonces una vez, en un momento recuerdo que llegué al colegio, mis compañeras yo estaba en un colegio femenino, mis compañeras comenzaron a recibir cartas de amor, esa cosa que ha desaparecido, la carta de amor, había un colegio de chicos que estaba muy cerca del mío y esas cartas llegaban. Y yo inocente pregunté, ¿y están llegando para todas? O sea, dije, pues a ver, ¿no? Si alguien me... Y me dijeron, no, pero casi para todas. Y dije, ¿y a mí alguien me podría enviar, no sé, alguien que me ha visto pasar por ahí y se ha sentido atraído por esta belleza exótica que tenía yo entonces? Entonces me dijeron, bueno, no sé, ojalá, cruza los dedos a ver si te llega una carta. Y crucé los dedos y crucé los dedos y decía, ya va a llegar, y no llegaba. Rezaba yo, Dios, por favor, una carta. Y no llegaba. Y como no llegó nunca, me enojé y dije, está bien. Llegué a mi casa. Yo para entonces ya era una lectora, y me gustaban mucho las historias de amor, entonces agarré un cuaderno y escribí, querida María Fernanda, 2 puntos, desde la primera vez que te vi me quedé impresionado con tu belleza, me acabo de pensar en ti un solo instante y quisiera que este sábado vayamos juntos al cine con todo mi amor. Y cuando llegué al con todo mi amor dije, ¿y ahora? Pues yo escuchaba radionovelas con mi mamá cuando planchaba, dije, pues un nombre como de radionovela, con todo mi amor, Octavio. Entonces me lo inventé y Octavio me acompañó durante 8 meses hasta que nuestra relación comenzó a tambalear y dije, basta y se acabó. Pero
relación con esa adolescente que fui y sigo... Ya no invento novios, hasta hace unos meses que dejé de inventar novios, pero quiero decir, supongo yo después que esas historias que he ido creando tienen algo que ver con esos lectores que me acompañan. Quiero decir, no creo haber sido tan diferente a unos cuantos sensibles que hay por ahí, que a veces en la adolescencia se pueden sentir solos y no lo están, que somos muchos los que no lo hemos pasado bien en esa época. Entonces, sí me pongo del lado de los jóvenes, pero sobre todo del adolescente que fui. O sea, sigo mirándome en el espejo y respondiéndome preguntas que en ese momento no tenía. Sí, yo lo que creo es que a veces, bueno, hay cosas en la vida que no cambian. Me parece que los sentimientos desde el inicio del ser humano son los mismos, el amor, el odio, son cosas que nunca cambian y que uno las experimenta, digamos, las experimentamos nosotros como las experimentan ustedes, tal vez con nuevas tecnologías, con cosas diferentes, con nuevos aditamentos, pero en el fondo son las cosas más sencillas, lo que realmente es fundamental en el ser humano. Y yo pues podría decir de pronto que, por ejemplo, por hablar de un libro, El fotógrafo de cristales, en el que un muchacho está encerrado en una casa, él siempre le dice como su caja de cemento, ¿no? Un poquito a lo que tú hablabas, ¿cierto? Y él siempre habla de eso, de que está encerrado en una caja de cemento. Y es que yo recuerdo, bueno, yo no lo voy a hacer reír tanto, creo que lo voy a hacer es horrorizar, porque, bueno, yo vivía en una casa muy grande y esa casa era en Yarumal y mi cuarto era el último. Allí solamente ingresaban, tampoco tenía ventanas ese cuarto, y pues allí solamente podían ir mis primos a leer cómics y libritos de pistoleros, que era lo que yo leía en ese entonces, libros de Marcial Lafuente. Entonces, bueno, ellos solamente podían ir, pero era también una forma de cómo yo estaba. Les contaba ahorita a ellos que hubo un momento en que nadie en mi casa me hablaba, ni mi mamá, ni mi abuela, porque era tal el estado mío de rebeldía también, pero de querer interiorizar todo lo que había a mi alrededor, que pues que no le hablaba a nadie más. Solamente algunas cosas, y pues entonces eso yo creo que es también un reflejo de lo que somos a veces en la adolescencia, ¿no? Que nos queremos encerrar en sí mismos, que no queremos solamente crear nuestro propio mundo, y ese mundo, porque es un mundo que está en gestación, es un mundo que está en formación y en tránsito hacia un mundo adulto. Entonces, bueno, ya después, la semana pasada en Cali, alguien me comentó un incidente precisamente del fotógrafo de cristales. Era la primera vez que me preguntaban sobre eso. Y entonces yo decía, me preguntaba porque hay un personaje allí que le corta el dedo a una amiga, algo así, ¿cierto? Entonces yo decía, pero nadie me había preguntado sobre eso, y yo ni me acordaba ni qué era lo que había pasado. Y entonces resulta y sucede que yo un día estaba, creo que tenía por ahí unos 8 años, jugando con mi hermano menor, jugando